Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo van? ¿Cómo pasan esta cuarentena? ¿Cómo se siente? Bueno, ya los que son lectores de la palabra de Dios saben que todo lo que está sucediendo y va a suceder son principios de dolores, todo va a cumplirse y pronto vendrá Cristo. Hoy voy a hablar sobre un tema interesante que estoy viendo por las redes sociales, el tema de la Virgen María. Y vamos a tratar de explicar un tema interesante de la Virgen María. Yo he escuchado de ciertas religiones decir que la Virgen María tuvo hijos. Uy, no, he escuchado un montón de cosas feas. He escuchado religiones que ignoran a la Virgen María. O sea, nunca escucho una predicación sobre la Virgen María. Y he escuchado la religión católica que hay que adorarla. Yo nunca adoré a ninguna estatua, a ningún santo, o sea, porque sabía que era algo que no se podía, no porque mi mamá me lo enseñó o alguna religión. Era algo, cuando yo comprendí que Cristo era Dios, entendí que solamente Dios era digno de adorar. Luego, pues gracias a Dios aprendí leyendo la palabra de Dios. Pero, ¿qué opinión tengo yo personalmente con respecto a la Virgen María? Y yo aprendí gracias a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le voy a tratar de dar una opinión como adventista, pero también voy a poner aquí en este video de repente algo que no le van a gustar a los adventistas. Si usted es adventista, si usted es evangélico de la Asamblea de Dios, de cualquier esa religión, si usted es pentecostal o si usted es católico, escuche el video y saque sus propias conclusiones, por favor. Vamos a leer sobre María. Comencemos a leer sobre María. En Mateo capítulo 1, yo tengo aquí una Biblia católica. Una Biblia católica. Y tengo aquí una Biblia traducida normal. O sea, que la hizo Reina de Valera, un sacerdote fiel, pues. En Mateo 1, versículo 18, dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de juntarse, se halló que había concebido el Espíritu Santo. O sea, había una profecía que estaba escrita en el libro de Isaías. ¿Dónde y en qué parte? Lo podemos leer en Isaías 7:14. Si vamos al libro de Isaías 7:14 en cualquier Biblia que ustedes tengan ahí para leer o en celular, el capítulo, el versículo dice así: por lo tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, en la Biblia no registra quién era esa mujer. En este libro, los memoriales de Rafael Dan, un escritor que conoció a Jesucristo, si ustedes leen este libro van a entender cosas impresionantes. Este escritor incluso se le da una bienaventuranza. Este escritor nos cuenta cosas maravillosas, una historia antes de Claudio Josefo, otro escritor hebreo. En este escritor dice que una vez él hablando con Marta, la hermana de María Magdalena, y Marta le contó su historia y le dice que era una mujer soltera porque ella había sido novia de Simón y ya habían hablado con el papá para casarse, pero en un momento descubre que Simón tenía lepra. Ella mete un grito, Simón se pone mal, se va y nunca más vuelve, dejando la casa que estaba al lado de la casa de Lázaro, sola por siempre, y se fue a los desiertos a vivir como leproso. Ese fue uno de los leprosos de los 10 que Jesús sanó. Ese fue el leproso que aparece en la Biblia que dice que hizo una reunión para que Jesús estuviera ahí. Entonces, ella dice que ella quería ser la madre del Mesías, pero cuando ella supo que María era la que fue indicada por obra y gracia del Espíritu Santo, su sueño se acabó. O sea, quedó como una mujer sola, lo registra la Biblia. Una mujer sin esperanza porque ya,
quería ser la madre del Mesías. En esas historias hebreas dice que muchas mujeres querían ser la madre del Mesías, estaban preparadas porque sabían, pero había que hallar gracia en Dios. Las mujeres que conocían la palabra de Dios sabían que iba a ser, o sea, iban a nacer, que el Mesías iba a nacer, cosa que no puede aceptar el pueblo de Israel, y que iban a nacer en Belén. Los fariseos sabían eso, por eso cuando Herodes lo llamó le dijo, ¿de dónde tiene que nacer el niño? Allá en Belén, pues, porque la profecía lo dice así. Resulta y pasa que a María la escoge Dios para que sea la madre de Cristo. Y vamos a ver las razones por qué. Vamos a leer, sigamos leyendo acá. José, que estaba pensando porque María de repente salió embarazada y José pues era un hombre justo y no quería blasfemar contra ella. Entonces un ángel le dice en el capítulo 20, Mateo 1, dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado el Espíritu Santo. O sea, ya se habían casado. La idea era formar su relación, quedar embarazada y, claro, María nunca estaba pensando que ella iba a tener un hijo, que iba a ser, pero era una mujer temerosa de Dios, una mujer con bondad, una mujer misericordiosa, una mujer buena y virgen. Y virgen, el griego, el aramateo que fue escrito, que fue traducido a griego, es virgen es joven. Y los judíos tienen esa historia de que de 20 años para abajo es una mujer joven y de 20 para arriba ya podía ser despojada. O sea que María en el momento que comenzó a formar su relación con José, de 20 años para arriba, puede ser 22, puede ser 21. Entonces, esa cosa de que dicen muchas religiones, que María no era virgen es una blasfemia. María era una mujer que no la había tocado, José no la había tocado. En el momento, tal vez más adelante tuvieron relaciones, porque fíjate, acá dice en un versículo, vamos a leer otro, en el capítulo 20, versículo 25 de Mateo 1, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. Ese griego, conocer, es tener, o sea, unirse a ella en una relación sexual. La palabra dice en Génesis, en Génesis que digo, en el capítulo 4, 5, cuando Caín mata a Abel, luego dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Entonces, José no conoció a María, o sea, no tuvieron intimidad hasta que nació Jesús. Después de Jesús, no nos vamos a poner a pelear acá si tuvieron o no tuvieron. Pero yo no creo que ninguna persona se va a casar y no van a tener ningún tipo de razón. Un matrimonio es algo santo entre un hombre y una mujer. Dios no le importa eso. Pero María en ese momento, al tener eso, no había sido tocada. Ahora fíjate, en la Biblia católica que yo tengo acá me da como un poco de desconfianza. Las traducciones son muy importantes y por eso hay que ir al griego verdadero o hebreo del Antiguo Testamento verdadero para poder entenderla. Resulta y pasa que si nos vamos al capítulo de Lucas, capítulo 1, y yo paso a la traducción de esta Biblia de Reina de Valera, capítulo 1, en el capítulo 26 de Lucas, aquí estoy leyendo con las dos Biblias, y en el capítulo 27, dice ahora lo que le pasa a María cuando ve al ángel que se le aparece. Y una Virgen María desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú eres entre las mujeres. Mire, yo le voy a decir algo a muchas religiones que se pongan a hablar cosas de María, hermano. Pilas con lo que blasfemia. Porque María fue una mujer justa, una mujer creyente y Dios la escogió para ser la madre de Cristo. No se pongan a blasfemear cosas que no son de la Virgen María. No se pongan a blasfemar. Y dice, bendita entre todas las mujeres.
Más allá, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba en la solución. ¿Qué sería esto? O sea, ella pensaba, ¿qué pasa acá? Esto lo dice la misma católica también. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios. Ahorita explicamos esa palabra gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás tu nombre Jesús, que es Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará un trono de David su padre, y reinará la casa de Jacob para siempre, el reino, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, fíjate la expresión católica lo que dice. Capítulo 34 de Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo 34. Pero María le dijo al ángel, ¿cómo ha de hacer esto? Pues yo no conozco, ni jamás conoceré varón alguno. Hermano, eso es una mentira. Busquen el verdadero griego para que vea cómo dice. O sea, José se iba a casar con María y nunca iba a tener una relación con su esposa. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. María nunca pensó en ser virgen para siempre. Eso es mentira. Iba a tener, por eso el ángel, porque como era una mujer bondadosa y antes de ser tocada por su esposo, fue engendrado el Espíritu Santo. Y José la iba, como decir, a abrir, pero el Espíritu Santo le dijo, no temas, ve por ella, recíbala como tu esposa. Ya estaban casados. Ajá, ¿qué pasa? Estas traducciones de las Biblias son un peligro. Así son las Biblias de los testigos de Jehová, un peligro. Le transforman el significado y el escrito se lo ponen mal. Fíjate que como cambia acá, ustedes pueden leer el capítulo 1 de Lucas, versículo 30, y todas dicen porque aún no he conocido, mas no le agrega ni conoceré jamás. No vale. Después de que Jesús creció, tal vez José y María tuvieron relaciones. ¿Qué tiene que ver? Ellos eran esposos, pero María nunca tuvo hijos. Así que aquellas religiones que dicen que María tuvo otros hijos, me lo va a tener que demostrar con la Biblia. Yo ahorita, la historia como de Claudio Josefo, la historia como de Rafael Dan, que este libro es una maravilla, este libro no lo pueden encontrar por ahí cualquier lado. Fue traducido por un sacerdote, tiene 3 libros, el primero viene, el segundo viene, el tercero el sacerdote le metió 4 mentiras, yo se las descubrí. Porque ellos siempre le meten mentiras a algo. 4 mentiras en el tercer libro. Cositas mínimas para tratar de desviar la historia. Por ejemplo, que Pedro se dejaba besar la mano. Mentira. Pedro no se dejaba ni adorar, ni dejó que con serio se arrodillara. Entonces, asimulan eso como para decir que Pedro es el primer papa. ¿Sí me entiendes? Pero hay que escudriñar la palabra de Dios. Ahora, fíjate algo que voy a decir acá. Me considero adventista del séptimo día. Creo en las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Yo estaba en la iglesia y me he salido, me he escarriado. Luego he vuelto a entrar. Porque soy un ser humano. Pero yo no soy de los que están en la iglesia, se paró en un púlpito, carreo, no. Yo decidí salirme. Ahorita soy lector, escudriñador, cometo errores, pero tengo la verdad. Creo en la verdad. Y hay algo que le voy a decir algo. Muchas veces nosotros los adventistas del séptimo día nos burlamos de los católicos porque idolatran a la Virgen María. Pero muchos adventistas idolatran a Elena de White. Y yo le voy a decir algo. Para mí, Elena de White es una profeta de Dios. No porque ella lo dijo, Elena de White nunca dijo que era una profeta de Dios. Ella dice que ella es una luz, que los escritos de ella pueden ser una luz menor que te llevan a la luz mayor. Yo he leído tal vez 30 libros de los 80 que tiene Elena de White. Y nunca he leído algo que contradiga la palabra de Dios. Considero que Elena de White es una profeta porque cumple las 4 características que dice la Biblia para reconocer una profeta. Y considera a la iglesia adventista que es una profeta no porque ella dijo que era una profeta, ella incluso era metodista y se cambió al adventismo, sino porque Dios la ayudó a revelar cosas, profecías que estaban cerradas en el libro de Daniel y que en el Apocalipsis 10 dice que tenían que estar abiertas en los últimos días para poder entender. Miller se equivocó, se estrelló y Elena de White le dio el significado de por qué se estrelló. Yo creo en Elena de White, pero yo a nadie le tengo que enseñar a Elena de White, a nadie le tengo que predicar a Elena de White. Apocalipsis 14 dice que hay que predicar el evangelio eterno.
y la verdad presente, hermano. Ahorita hay que predicar sobre terremotos, sobre pestes, no sobre Elena de White, la historia de Elena de White, no. Yo creo en Elena de White. Elena de White tiene un libro que se llama Proxalú, que dice que los hermanos de los últimos días no deberían comer carne, ni siquiera de res que permitía, porque iban a tener químicos, iban a matar a las personas. Y muchos adventistas se burlan de ese tipo de cosas y le dicen reformistas a los que la aceptan. Hoy en día, el mundo entero está llamando a un régimen alimenticio, de que hay que alimentarse bien para poder que el metabolismo de nuestro cuerpo resista a los virus que vienen. Se están dando de cuenta aquellos fanáticos religiosos evangélicos que dicen que Dios limpió todo alimento, que es mentira. Levítico 11 dice cuáles son los alimentos que se tienen que comer y cuáles son los alimentos que no se tienen que comer. Yo creo en Elena de White, pero no tengo una mala interpretación sobre ella. Yo, a las personas que le he predicado el evangelio, como Manuel, como Beto, y como muchas personas más que le he predicado el evangelio, yo nunca le hablé de Elena de White. Después ellos encontraron. Entonces hay muchas personas fanáticas adventistas del séptimo día completamente Elena de White. Usted también editó la otra Elena de White. Ahora fíjate, algo interesante que yo encuentro en la palabra de Dios. Si leemos Lucas, capítulo 1, versículo 38, María dice lo siguiente. Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y yo a veces estoy en mi iglesia y escucho hermanos que dicen, la sierva del Señor, refiriéndose a Elena de White. Elena de White nunca dijo que era la sierva del Señor. La palabra de Dios dice que la sierva del Señor es la Virgen María. Elena de White nunca dice eso, en un púlpito nunca digan que es la sierva del Señor. Ahora, nosotros todos somos siervos del Señor. Tenemos que dejar de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Dios. No pongan, idolatran a Elena de White, no la idolatricen. Si alguien tiene una curiosidad de hablar, de escuchar a Elena de White, enséñale. Yo le regalo un libro. Lean La fe en Cristo. Yo se lo regalo. Eso es increíble. Lean El conflicto de los siglos. Es increíble. Pero pararme en un púlpito para enseñar a Elena de White, no. Ahora, a los hermanos de la iglesia adventista que entienden, sí. Pero una visita no. Porque están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué le quiero yo dar a entender, hermano? Vamos a seguir en el versículo. ¿Por qué la Virgen María halló gracia y otras mujeres no? La respuesta la podemos encontrar tal vez en Hebreos 4. Hebreos 4, capítulo... Esta carta que le está mandando los Hebreos 4 que desobedecían el sábado, día del Señor. En los últimos 3 versículos, 14, 15 y 16, dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra perfección, porque no tenemos un sumo sacerdote que no podrá compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, María halló gracia porque María era completamente respetuosa de los sacerdotes del templo. Y en este libro, dice, María era una mujer que guardaba la ley de Dios perfectamente. En este libro dice que cuando María estaba cerca de la cruz, mirando a su hijo morir, estaba Juan también ahí, en las otras María, Caifás se le acercó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, descienda de esa cruz y también te adoramos. Mano, yo no creo que haya una mujer en este mundo que sea capaz de mirar a los ojos a aquella persona que mate a su hijo. Pero este escritor dice que María, no sé por qué, era como que le hacía trabajos a Caifás de costuras y de cosas así, era como decorista de lo que ellos utilizaban, los mantos. Pero dice que María no fue capaz de decir una sola palabra contra Caifás porque respetaba completamente a los sacerdotes del templo, aunque estaban perdidos. Era una mujer creyente. La hermana de White, en uno de sus escritos que se llama El deseado de toda la gente, que es un libro maravilloso, un escritor, Elena de White, que yo le estoy diciendo, dice que María nunca mandó a Jesús a un colegio de los publicanos, porque los publicanos eran los que enseñaban a los niños para que luego comenzaran a predicar allá en las plazas y eso. Los publicanos eran los escribas. Pues. Y dice que ella fue su propia profesora
y que el Espíritu Santo era aquel que le enseñaba. María se sentaba a Jesús en las piernas y le enseñaba la palabra de Dios. El Espíritu Santo era el que la guiaba. Y por eso cuando los fariseos le decían a Jesús, ¿por qué usted esto? Jesús le decía, escrito está, porque María fue la que enseñó a Jesús la palabra. Pero como todo ser humano, María, hay veces se desviaba, en el sentido, se le olvidaba que su hijo era el Salvador. Fíjese, una vez dice la palabra de Dios que María fue a la fiesta de la Pascua y de regreso con toda la multitud Jesús se le perdió. Y comenzaron a buscarlo y lo encontraron en el templo. Y este escritor dice quiénes estaban sentados ahí en ese templo, no porque él los vio, sino porque Nicodemo se lo contó. Cuando Jesús sacó del templo a todos, los mercaderes, aquel escritor le dijo a Nicodemo, ¿has visto? Yo después le hablo de este escritor, ahorita no hablo, ¿ha visto ese hombre con todo el poder que ha sacado a todos los mercaderes? Dijo, sí, cómo no reconocerlo, ese fue la misma mirada de aquel niño que un día nos llegó. Y se convirtió en nuestro discípulo, escuchándonos a mí, a Caifás y a los grandes fariseos en ese momento. Pero 2 días después eran nosotros discípulos de aquel niño. Y dice cuáles fueron las preguntas que Jesús les hacía. Ahí lo dice en ese libro interesante. Y Jesús, cuando María lo consiguió, le dijo, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Y Jesús le dijo, ¿por qué qué? En la casa de mi padre es que yo debo estar y en los negocios de mi padre, porque Jesús ya sabía que él era el Cordero. Y sabía que era un negocio, la salvación fue negocio. Por eso Cristo nos compró por sangre. Entonces, María se acercaba confiadamente y halló gracia, era una mujer bondadosa, era una mujer buena. Halló gracia ante los ojos de Dios. Dice, vamos a leer, ahora vamos a ver el papel de María como madre. Si vamos al capítulo de Juan, versículo 2, capítulo 2, discúlpeme. Juan capítulo 2. En el versículo 4 y 5 está la boda de Canaán. Y este escritor estuvo en esta boda de Canaán. Y mire, yo quiero decir algo de la boda de Canaán. Si el tiempo va en 22 minutos. Lo que dice la boda de Canaán, este escritor fue increíble. Pero fíjate, este escritor lo vio en vivo directo. Pero fíjate, dice aquí que Jesús le dijo, se acaba el vino. Jesús llegó el miércoles, en la mitad de la semana. Y en el momento que el escritor estaba ahí, llega una docena de hombres atrás y uno dice, mire, ese es Jesús, porque el escritor andaba con la idea de conocerlo. Ya Juan el Bautista lo había dicho, lo había mostrado. Él quería, y lo ve ahí con su alfolí tapado. Y él se sentó en lo último de la mesa. Y él era el invitado preferido de Simón. Era un amigo de infancia, pero Caifás no, el fariseo que se llama, acá lo tengo escrito, que se llama Isacar, se había sentado en el lugar preferido de Jesús. Por eso Jesús dice, cuando lo invitan a una boda, siéntate en el lugar, porque a Caifás después le tocaron correr porque llegó Jesús. No voy a hablar de eso en el momento. Voy a hablar de lo que hizo María. Y María le dijo en el capítulo 2, de versículo 4 de Juan, le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le sirven, haz todo lo que le dijere. Fíjate, Jesús le está diciendo, ¿qué tienes conmigo? Si no me ha llegado la hora aún. En ese momento Jesús no había hecho un milagro. Jesús nunca se aprovechó de que él era Dios para hacer un milagro cuando tenía 15 y 16 años. No, fue ahí. Su madre lo impulsó a hacer el primer milagro. Es bueno cuando las madres impulsan a sus hijos a que sean alguien en la vida. No a dejarlos en su sitio confort. Y ese milagro fue el que Jesús hizo como primero y fue el que salió de Nazaret, donde estaban, a Sicar. Todo el mundo comenzó a hablar de ese milagro. Jesús honró ahí a su madre, obedeciendo lo que ella sabía que Jesús era el Salvador. Ella sabía que Jesús tenía poder. Ese es el papel de María como madre. Qué linda. Una mujer increíble. O sea, impulsó a que Jesús hiciera su primer milagro, como queriendo decir, tú puedes, haga lo que él diga. Ahora, ella creía completamente en Jesús. Sabía quién era Jesús. Sabía que Jesús podía hacer milagros. Pero fíjese, Jesús honró a María y su tía no. El mandamiento 5 de Éxodo 20, no del catecismo. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que su día se alargue. Y Jesús no se le alargaron los días, pero honró a su madre. ¿Sabe por qué Jesús no se le
Aumentaron los días porque Jesús tenía un propósito en esta tierra, era morir por nuestro pecado y honrar solamente al Dios Todopoderoso del cielo, hermano. No dale prioridad a María. Juan el Bautista, cuando quisieron de venir a decirle, mire, pero ¿por qué aquel bautiza más que usted? Dijo, yo tengo que miniguar para que él suba. Juan el Bautista se quitó, o sea, el protagonismo se quitó. Cristo no vino para que el protagonista, para que María fuera una protagonista de algo, no. El papel de María era la madre, ¿no? Traerlo al mundo. Ahora, fíjate, ¿cuál era el papel de Jesús entonces? Utilizar este versículo para decir que Jesús no puede dar un milagro en el cielo, porque María se lo pide, es mentira. María está muerta esperando la resurrección de los justos. Yo ahorita le explico el por qué. Porque todos están así, menos Moisés que fue resucitado, menos Elías que fue llevado a una carroza de fuego y menos no que se desapareció porque Dios lo llevó. De resto todos están. Usted lee Hechos 2 y dice que David está en el sepulcro. Usted lee el último capítulo 12 de Daniel y dice tú Daniel descansa. O sea, no, tú lees San Juan 14 y dice porque al lugar donde yo voy vosotros no podéis ir a los discípulos, pero iré a preparar lugar para cuando yo venga los tomaréis donde yo esté. Ustedes, los discípulos también están muertos. María también está muerta. Y la Biblia no registra que María fue resucitada y llevada al cielo. El último que estaba parado en la cruz con ella fue Juan. Tenía tal vez 22 años, ya María tenía como 50 y pico. Y Juan fue el último en terminar la carrera como discípulo de 100 años. Y Juan escribió el Apocalipsis 90 años tal vez. Y ya María estaba muerta. Y no hay un registro que Juan diga que María fue llevada al cielo. Después de eso vinieron hay una parte de la Biblia donde dice que muchos 70 discípulos se fueron a predicar. Uno de esos discípulos llegó a Turquía. Y uno de esos discípulos, se llama Eusebio se llama, que escribió libros en el año 130 y 140 después de Cristo. Conoció a Felipe, Felipe está muerto, su sepultura está en Turquía. Y ese hombre, si usted lo puede buscar por Google, se llama Eusebio. Dice que él entendió el mensaje de los discípulos y él era un sacerdote, o sea, él era un sacerdote que Felipe lo había colocado para que en esa iglesia se encargara de una iglesia de allá. Y el Vaticano lo pone como un papa. ¿Cuál papa? Ahí, lean por Google. Dice que él no aceptaba mandamientos raros de hombre. No, que Pedro era un... No, ningún Pedro. Pero Juan escribió el Apocalipsis, fue el último y nunca dice que Pedro fue un papa. No mientan con eso. Eso comenzó a suceder del año 501 después de Cristo para arriba. Estos eran discípulos que murieron por los mandamientos de Dios. Constantino vino y le añadió cosas. En el año 321 se convierte en el evangelio el emperador y muchos aterrorizados porque los perseguían. Se unen a Constantino y permitieron que Constantino le cambiara cosas. Ejemplo, el sábado del día del Señor, cuarto mandamiento, lo cambiaron. Le colocaron domingo, día de resurrección. Por eso desde ahí todo el mundo comienza a ir a la iglesia el día domingo, por miedo a que no los persiguen. Ya no va a adorar más al dios Júpiter, ahora vemos a la Virgen María. Y por eso es que hay estatuas dentro de la iglesia católica, porque le hicieron caso a Constantino. Y el dios Sol que adoran los católicos, ese que adoran los sacerdotes católicos, es el dios que se llama, que es el que adoran el día de domingo. Sunday, domingo, día de reposo. Sunday, día del sol, el sol griego. Yo no adoro eso. Yo entendí eso. Pero yo respeto a la Virgen María. Yo respeto a la Virgen María. ¿Yo por qué voy a idolatrar a la Virgen María? Mano, la Virgen María acá era una... Vamos a leer acá. Bueno, Jesús en Mateo 1:21 dice que su nacimiento era para salvar los pecados de los hombres. O sea, el único que puede perdonar pecados es Jesús. Ningún sacerdote y ninguna María puede intervenir. Porque en Juan 1, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice que si hay en pecado tenemos a abogado Jesús para intercesión de los pecados. No María, porque Jesús murió por nuestros pecados. O sea, la Iglesia Católica no entiende por qué no se arrepiente de algo así. Cristo en Apocalipsis 1, en una de la iglesia dice, aún está esperando que se arrepienta y no se van a arrepentir por el orgullo. Porque el diablo transformó esto en una mentira. Ahora, ni siquiera Eusebio habla de la Virgen María, no, está con el mensaje de los discípulos en el año 130 y así el año 50, el año 60 y todo el remanente de Dios del año 500 y todo el remanente de Dios en el año 1400 como Martín Lutero que se levantaron contra la verdad, respetan a la Virgen María. Es una mujer, como se respeta a Moisés y como se respeta a los discípulos. Ahora, fíjate lo que pasa. Ese sacerdote de Isaacar que yo le digo, dice este escritor,
Yo después le puedo dar las páginas. Convenció a María, porque este Isaacar era también de Nazaret. Convenció a María, muerto a la envidia, a que fuera a buscar a Jesús a Jerusalén para que se formara el clan de ellos. O sea, como para él decir, Jesús de mi clan. Y la convenció. Y María va. Y en el capítulo de Mateo, versículo 12, ahora fíjate, la historia dice que José tenía 4 hijos, porque José era un hombre viudo. La descendencia de Mateo, lo pueden leer, de Jesús, no es María, es José. Desde Abraham hasta José. Y desde Adán hasta José. María es familia de Jesús por sangre, José por descendencia. Vamos al capítulo que le estoy diciendo de Mateo. Mateo 12 dice un capítulo muy impresionante, 12 versículo 46. Isaacar llega con los hermanos de Jesús, pero que no eran hijos de María, eran hijos de José, porque José, la historia hebrea dice que José era fue un hombre viudo, 4 hijos, y se unió a María. ¿Sí me entiende? Pero María no tuvo más hijos, la Biblia no lo registra así. Y fíjese, el capítulo 12, versículo 46 dice lo siguiente: mientras aún hablaba la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Vino María a tratarlo de convencer. Dice este escritor, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Respondió él al que decía esto y le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia su discípulo y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús sabía que María venía por algo. Jesús sabía que María estaba desobedeciendo. Venía a tratar de convencerlo que andara con Isaacar. Pero Jesús hacía la voluntad del Padre. Él no vino a poner protagonista a María. Acá lo está diciendo. Y que ahora María era una mujer que hacía la voluntad de Dios. Porque María vio gracia, Dios vio gracia en María. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Podemos leer el Salmo 40. Fíjate lo que dice el Salmo 40. Dice, Salmo 40, versículo 7. Dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios es tener la ley de Dios, Éxodo 20, en el medio del corazón. Guardar los mandamientos, incluyendo el sábado. Hermano, pero nadie guarda el sábado. Claro que sí se puede guardar el sábado. Claro que sí se puede honrar a padre y madre. Claro que sí se puede ser fiel a la mujer. Es difícil, hermano, porque nosotros